¿Dónde están los demás? Bueno, yo creo que eh, vamos a empezar porque estaban en clase. Sí, doctor, pero hace ratico ya salimos de la clase de fisiología. ¿Tuvieron los cuántos? ¿5 minutos de descanso o qué? Bueno, entonces, bueno, muchachos, voy a empezar a grabar. eh, ¿Cómo habíamos quedado? Los informes, entonces van a hacer nota ya se pusieron de acuerdo. Puntos para el examen final. ¿Les sirve más? Ahí es donde puede ayudarles más o no. ¿Qué me dice Esteban? ¿Ya están todos de acuerdo o no? Muchachos, Yo aló, no sé, Esteban, pero sí, yo Juan creo que para Felipe. todos es lo más conveniente. Bueno, Yo entonces creo que ahí para todos es lo más tenemos, conveniente. sí, tenemos hasta este momento el del primer taller, de lo de hoy, entonces lo mismo. Eh, ¿Cómo vamos a hacer? ¿Será que lo subimos? Hacemos un informe y bueno, el lunes ya les enviaron sería como cuatro, a ver, hacerles un solo promedio con esos informes, que son individuales. El primero, el primero del taller de bioinformática. El segundo, no, a ver, me toca negociar cuántos puntos les puedo dar por todos esos informes. Bioinformática. El segundo sería el de hoy, taller proteómica. O sea que hoy deben sacar un informe. El tercero, el taller de PCR. O sea, serían tres talleres. ¿Está bien? Entonces, ¿cuántas preguntas del examen final? ¿5? Doctor, no sé, pues de pronto, ¿qué consideración le da usted a los talleres y cómo pues nos pueden No, a mí ayudar me eso? parece, pues no sé, ¿ustedes cómo les ha parecido? ¿Si Sí, les sirve? pues 5 preguntas ¿Les estaría ayuda a excelente, consolidar? sería una muy buena ayuda. ¿Les ayuda a Seis, consolidar? seis, ¿Ah? doctor, dos por taller. Dos Sí, preguntas por taller. Seis, sí, 6 puntos. O sea, sí, igual 6 preguntas del final. Bueno, pues ya saben, entonces me lo envían, ¿cómo hacemos? Yo creo lo mejor es ahí a que no me llenen el correo, imagínense, me mandan eso al correo. Entonces les voy a abrir en el aula virtual, me lo suben ahí, el informe de hoy y el de la semana próxima. Bueno, entonces, a ver, entonces aquí están viendo la pantalla, el Excel. Entonces, esta es la lista de grupos. Entonces, no sé, los que están, yo no sé si ya alguno que ya, de los que están afuera, ya está acá en Armenia, pero bueno, la idea es que
todos los que están, pues que pueden venir, pues que asistan de manera presencial. Esto ya está coordinado con el director de biomédicas, con la auxiliar se va a hacer en el segundo piso de biomédicas, es demostrativo, van a ver PCR tiempo real. Va a estar Juan David Valencia, que es estudiante de maestría, y espero que también estén los rurales ahí acompañándonos. Entonces van a tener oportunidad de ver cómo es la PCR, cómo se interpretan los resultados. En el aula virtual está la guía para presentar el informe. Por favor, ahí revisen bien cómo es que se hace el informe. Bueno, ahí está, vean. Yo no sé, no, ahora les comparto la. Bueno, en todo caso, aquí ya están viendo. Entonces ustedes ven ahí los grupos, están por orden alfabético. Entonces hay 1, 2, 3, 4, 5 grupos. Ahí están las horas. Y esto es del 5 de julio. Los que no estén en práctica, entonces nos vemos ese jueves acá en el aula virtual y hacemos un repaso. Pues vamos a hablar de aplicaciones de todo esto en la práctica clínica. Entonces los espero el otro jueves, los que no estén en práctica. El 5 de agosto, ¿cierto? Ah, sí, tienes toda la razón, 5 de agosto. Ya se nos acabó el año, el 5 de agosto. Ustedes van hasta, ¿cuándo es el final? El 11. El 13 de octubre. ¿Cómo? 13. 13 de agosto. El 11. Bueno, listo. Me habían dicho que el 11. Bueno, listo. Entonces, todo listo, ya quedamos claros, ¿no? 6 preguntas para el final con los 3 informes. Y me lo suben por el aula virtual. Bueno, muchachos, entonces, primero que todo, pues de nuevo aquí darles la bienvenida de nuevo. Tenemos hoy, el día de hoy, el honor, el privilegio de contar con la presencia del profesor Aylan Arenas. Él es doctor en ciencias biomédicas, es investigador en el área de bioinformática, es uno de los pioneros en nuestro grupo de investigación en esta área. Actualmente pues trabaja con voy a empezar a grabar. Trabaja en el programa de medicina, asesora a los internos en investigación en el internado. Y adicionalmente trabaja en el grupo de biomatemáticas. Es el autor de varios programas bioinformáticos y de modelos. ¿Quién tiene por ahí el micrófono abierto? Entonces, pues para nosotros, pues primero agradecerle porque nos está acompañando acá. Yo me imagino, ahí están viendo la pantalla, ahí está para que se den cuenta, pues que en el aula virtual está la guía de informe laboratorio para que hagan el informe del taller y de la semana próxima. Bueno. Entonces, pues muchas gracias, profesor Aylan, por acompañarnos en esta clase. Espero que lo aprovechen. Yo desafortunadamente no puedo acompañarlos hasta el final porque tengo otra reunión que se había programado ya hacía varios meses, no pude porque es con una profesora de la Universidad de Georgia, que fue una de las descubridoras de un parásito que es el Ciclospora cayetanensis, los que recuerdan de pronto mis clases. Ella es una profesora peruana, está en la Universidad de Georgia y estamos trabajando en un programa de jóvenes investigadores que ustedes después, al final de su carrera, pueden aplicar y los que estén interesados. En este momento tengo 3 rurales de investigación a partir de ese programa y eso incluye la interacción a nivel internacional, en grupos de investigación a nivel internacional. Entonces hoy a las 11 tengo ese compromiso
Son jóvenes investigadores, uno de los áreas de trabajo nuestro, que son los parásitos transmitidos por agua y alimentos. Entonces, nuestro grupo pues, ha hecho unos trabajos que han sido los primeros en Colombia, tanto a nivel de detección de parásitos en agua y actualmente la prueba es una patente desarrollada por el grupo y que está ofreciendo el servicio y permite monitorear, es la primera prueba que permite monitorear parásitos en el agua y que ha permitido controlar esa transmisión, por lo menos en el Quindío. Hay otros acueductos que lo han empezado a hacer y eso ha tenido un impacto, pues reciente, la semana pasada salió nuestro artículo en The Lancet. Todas estas investigaciones con recursos públicos, Colciencias antes, ahora, hoy Ministerio de Ciencia. Profesor Ayla, por ejemplo, ha sido también, y todo lo que hacemos en el grupo es recursos públicos, o sea, recursos que vienen de impuestos que pagan las personas naturales y jurídicas, o sea, las empresas. Y todo eso es resultado de muchos años de trabajo. Entonces, no ocupan los titulares así de prensa. Desafortunadamente, es muy importante entender la sociología de la ciencia, que incluye un trabajo en el cual es de equipo, donde cada uno contribuye, y no es como las estrellas de cine, una estrella, el protagonista ya, sino que es el resultado de los aportes de muchas personas, de muchos trabajos de grado de estudiantes, que van desde pregrado hasta el posgrado. El profesor Ayla, pues, ha hecho aportes muy importantes en entender la evolución, en la aparición de ciertas proteínas de microorganismos parásitos y ha desarrollado adicionalmente unos programas bioinformáticos que permiten analizar secuencias de aminoácidos y que nos permiten hacer propuestas, por ejemplo, una de las que estamos desarrollando actualmente, vacunas. También nos permite, y ahora él les va a hablar un poquito, vamos a hablar de eso, el docking molecular. Y ese docking molecular se ha vuelto muy importante para encontrar nuevos candidatos a medicamentos. Y recientemente pues tuvimos un aporte en esto con un estudiante de doctorado que es Diego Molina. El profesor Aylen ha colaborado en todo esto. Porque es así como se hace, con contribución, con esfuerzo y recursos públicos. Se paga por impuestos, que pagan las personas, que pagan las empresas, y es de esa manera que se logra lo que podemos tener ahora. Y gracias a eso ustedes lo pueden evidenciar en ese artículo que resume los 20 años que llevamos trabajando, que somos pioneros en América Latina y que ha reducido. A partir de 2012, no he vuelto a ver niños con hidrocefalia, por ejemplo. ¿Por qué? Porque ya hacemos diagnóstico temprano. ¿Por qué hacemos diagnóstico temprano? Porque introdujimos las pruebas moleculares que hacen el diagnóstico y permiten hacer un tratamiento precoz, evitar que se haga el daño. Eso antes, cuando yo llegué acá y no había nada de lo molecular, yo les puedo mostrar niños, en este momento de 11 años, que desafortunadamente no son totalmente, o sea, incapacitados neurológicamente, hay un caso que en este momento tiene 11 años y que el niño pues tiene que estar con medicamento todo el tiempo, no ve, es ciego, se comunica uno, es con el tacto, y esa tragedia la he visto en muchos casos, todo eso está reportado, los que estén interesados pueden ir a buscar, como les enseñé PubMed, lo que hacemos de aportes desde Universidad del Quindío, buscan The Lancet, que es la revista médica más antigua, Regional Americas. Busquen The Lancet, así en Google, ponen The Lancet, Regional Americas, y ahí van a encontrar, tienen que ir a buscar allá en los artículos
Y ahí está el reporte de cómo hemos logrado reducir las secuelas gracias a la introducción de diagnóstico temprano, tratamiento temprano, recomendaciones a los ginecólogos, los médicos para evitar que hagan daños. Entonces, de esa manera es que con puros recursos públicos, impuestos de personas naturales y de empresas, que llegan acá y durante muchos años logramos hacer cambios en la práctica médica. Entonces, lo que antes, cuando yo llegué, era un sueño que aquí hiciéramos biología molecular, pues ya lo hacemos de manera rutinaria. De la misma manera, lo que antes era un sueño, ya lo hacemos hoy en día acá, de diseñar nuevos fármacos, encontrar candidatos vacunales. Y el profesor Aylan, una de las cosas muy importantes este año, yo lo felicité bastante porque uno de los misterios grandes que teníamos era cómo el parásito logra manipular respuesta inmune y cómo logra interactuar con toda la respuesta inmune. Y él identificó algo, estaba faltando identificar una proteína dentro de los varios complejos que tiene el toxoplasma para manipular la respuesta inmune del hospedero que permite entender el éxito de este parásito. Y logró resolver talento 100% uniquindiano, 100% recursos públicos, impuestos de personas naturales y de empresas. Eso hay que preservarlo, hay que mejorarlo, hay que aumentarlo. No es suficiente, nunca será suficiente, nunca, porque pues entre más logremos trabajar eso. Pero hay que crear todo un sistema que permita el desarrollo y esperamos hacia el futuro empresas de base tecnológica. Cuando vean el próximo semestre conmigo semillero, les explicaré qué es una empresa de base tecnológica basada en investigación en ciencia y tecnología, que es lo que permite generar riqueza, como con empresas que hacen valor añadido. Entonces tiene que ir a buscar cómo es que es valor añadido, es lo que todo el mundo quiere tener, el iPhone que ustedes tienen, el Apple, el Samsung, el no sé qué, todas esas patentes que vienen de matemáticos que han estudiado algoritmos. El profesor Ayla les puede hablar mucho de eso. Aprovechen y le pregunten. Si tienen que, esto es espacio para que ustedes pregunten. Si tienen preguntas, bien vayan preguntando. Entonces, si ven, es posible hacer cambios dramáticos, revolucionarios, que impactan no solamente la salud, sino la sociedad como tal, y crear riqueza a partir de nosotros, por ejemplo, gracias a todo este trabajo que se viene haciendo por todos ellos, estudiantes financiados por recursos públicos, 100% públicos, nos pagan a nosotros. Por primera vez, nosotros logramos exportar ciencia. ¿Cómo les parece? Colombia exporta ciencia, sí. Eso lo estamos haciendo. Nos dieron 30.000 euros para que les hiciéramos unos estudios de un candidato vacunal, una empresa francesa. No lo hizo con franceses, lo hizo con nosotros, que nosotros somos los que tenemos la experiencia acá en estudio de toxoplasmosis humana. ¿Sí ven? Entonces, eso se logra, no se logra de la noche a la mañana, se logra con mucho esfuerzo, con mucho sacrificio. Les contaré historias, cómo nos tocó empezar con el profesor Ayla en el principio, los computadores que teníamos, y cada computador, cada servidor para lograr hacer análisis de datos. Él les va ahora a explicar bien cómo se hace todo eso. Él fue pionero y trabaja con los de ingeniería, o sea, es multidisciplinario. Y esto, o sea, se requiere mucho trabajo en ciencias básicas para llegar a aplicaciones novedosas y revolucionarias. Podemos hacer una revolución en todo lo que sabemos gracias a esto. Entonces, yo escogí, creo que a ustedes les interesa mucho, espero, lo que ha sido la causa de nuestras tristezas y problemas en el último año,
qué es ese nuevo virus. Yo me imagino, ya todos ustedes conocen, la otra vez estuvimos hablando, han oído hablar de la proteína espícula, el spike en inglés. Entonces les voy a mostrar acá en este video, les voy a mostrar, si me gustaría, bueno, entonces, ¿están todos viendo ahí? Me dicen si hay algún problema, a ver, están viendo toda la animación, ¿no? Todos ya saben, han visto de pronto estas figuritas, este es el coronavirus y esas son las que sobresalen, le dan ese aspecto. Entonces está la proteína nucleocápsido en el interior, el ARN viral está ahí, enrollado. Y acá, vean, estas son las proteínas. Entonces, a ver, empecemos. Andrea, ¿cómo vas? Sí, Andrea, doctor. ¿cómo vas? ¿Cómo están hechas las proteínas? ¿Cuáles son los componentes básicos de las proteínas? Los aminoácidos. Muy bien. Entonces ahí ustedes ven todas esas proteínas. Entonces, ahí ustedes ven el receptor, que es otra proteína, pero yo les decía, son ladrillos de las células. Cada uno de ellos. Entonces, Camilo Fonseca. Camilo. Camilo. ¿No está Camilo? ¿Tiene apagado el micrófono? Camilo, se fue ¿qué? Claudia, Lorena, Vera, ¿cómo está Claudia? Buenos días, doctor. ¿Qué más? Bien, ¿usted? ¿Cómo se llama? ¿Tú recuerdas en bioquímica? La enzima es ¿qué? ¿Qué otro ¿Encima qué, nombre? doctor? Una enzima cualquiera. Ajá. Es ¿qué? ¿Cómo ocurre qué es lo que hace una enzima en una reacción enzimática? Puede catalizar o puede ser Muy como un bien. ¿Y potencializador. eso cómo lo hace? ¿Cómo Eh, hago yo, por ejemplo, dime cualquier enzima que se te ocurra? Glucosa 6-fosfato deshidrogenasa, no sé. Catalasa. Sí, bueno, listo. ¿Y qué pasa con la catalasa? ¿Qué hace la catalasa? eh, es un antioxidante como Sí, tal. muy bien. ¿Y Eh, cómo hace ese efecto? pues, o sea, lo que yo tengo entendido que hace una descomposición de peróxido Sí. ¿Y qué de es una hidrógeno, descomposición, Claudia? ¿Qué es descomponer? pues ¿Qué como otro tal, nombre? como que barata como tal Bien, desbarata. ¿Y eso cómo hace para desbaratar una proteína? eh, mm, pues en este momento, pues, o sea, utiliza, eh, ay, ¿cómo es que se llama? Tranquila, no hay problema. Daniel, venga, Ok, démosle la palabra. Tranquila, no, vamos a darle la palabra a Daniel, a que avancemos. ¿Cómo se te ocurre? ¿Qué hace Daniel Felipe Prada? ¿Cómo hace para una enzima para romper, ya le voy a decir, un enlace? ¿Cómo están unidas las moléculas entre sí? Por enlaces, doctor. Exacto. ¿Qué tipos de enlaces existen? Existe, pues depende de la pregunta, porque pues existe el enlace simple, el enlace doble, el enlace triple, está el Bueno, enlace tranquilo, está muy bien. Daniela, polipéptido. tranquila, muy bien. Daniel, muy bien, Daniel. Es así, pero vamos a buscar otro nombre. Daniela Domínguez. Daniela, ¿cómo vas? Sí, doctor.
¿Cuáles son los tipos? Daniel había dicho que habían enlaces simples, dobles, etcétera. ¿Qué otro nombre en bioquímica le damos a los tipos de enlaces? Eso lo ve uno en un último año. ¿Ustedes no vieron química en el colegio? Sí. Daniela, ¿cómo llama? Dame un nombre de los tipos de enlaces que existen entre átomos y moléculas. Puede ser, a ver, enlaces también covalentes. Muy bien, Daniela, No sé, excelente. se me Entonces, ocurre. démosle la voz a Esteban. Esteban, ya saben, voy ahí en orden, o sea que se van preparando el que siga. Sí, Esteban, doctor. Sí, doctor. cuéntame el enlace covalente, ¿cuál es la característica? ¿Por qué le decimos que Une átomos no metálicos. no? Esteban Martínez, Sí, doctor, soy ¿qué yo. hace un Esteban? Sí, doctor. ¿Cómo se forma un enlace covalente? Te recuerdo que hay unas órbitas y hay unos átomos ahí. ¿Qué pasa en el covalente? Entonces se comparten. Doctor, se comparten unos más electrones. Exacto. Entonces van circulando el mismo átomo alrededor de las dos moléculas. Entonces, ¿y eso es a partir de qué tipo de interacciones? ¿Cómo interactúa un átomo con otro? Miren lo interesante, o sea, ustedes se dan cuenta que para poder entender cómo interactúa un virus con una célula, tenemos que hablar de proteínas y para entender proteínas hay que entender por eso les pedía lo de enzimas. Entonces, la enzima tiene un receptor, porque para ser específicos, y por ejemplo lo que nos decía, ¿qué fue? Que nos decían, la catalasa no va a romper todas las proteínas que hay a su alrededor, hay algunas. O sea, hay lo que se llama la selectividad. ¿Qué es para ti, Esteban, qué es una selectividad de una molécula? Pues en términos así, no, Esteban se le corrió el micrófono. Ginette, Doctor, me está Ginette. preguntando a mí, qué pena. Ah, sí, sí, claro, Esteban Martínez. ¿Qué consideras que es selectividad? Es como que, La selectividad de cuando una uno es molécula. selectivo, ¿usted es selectivo para la novia o no? Ay, nada más, entrar en la vida privada de Esteban. Claro Sí, que o sí, sea, ¿qué doctor. quiere decir? Que se va con esa, pero no con otra, ¿sí o no? Claramente. Eso, entonces lo mismo. Entonces, la selectividad, y ese concepto es muy importante para todo lo que vamos a ver ahora, es eso, que una enzima tiene un solo receptor y es sobre ese que va a actuar. En este caso, yo no sé, bueno, está muy bien. Ginette, Marcela, quiero que todos hablen. Ginette, Doctor, buenos Marcela, días. ¿cómo va, Ginette? Bien, ¿Todo gracias. bien? Entonces, a ver, estábamos hablando que esa selectividad se da porque es solo para ese receptor. En el caso del coronavirus, ¿tú sabes cuál es el receptor? Esa que se está pegando. ¿Tú sabes cuál es ahí la proteína de espícula en colores? ¿Cuál es la Profe, proteína? ¿sería la proteína S? Sí, sí, la proteína S. Pero ahí en la figura, ustedes están viendo en la pantalla. ¿Qué es lo que está, mejor dicho, en colores? ¿Dónde está la proteína de espícula? Dime, Gina. ¿Usted sabe dónde está el virus? ¿Ustedes están viendo la Sí, profe, flecha? en todo el céntrico. En el céntrico. Pero no, en colores. ¿Tú estás viendo colores? No. Sí, profe.
Entonces, entre un verde y un violeta, ¿cuál es la de la espícula? El verde. Exacto, muy bien. Y eso que está violeta, ¿qué sería? ¿Qué se te ocurre que sería? Creo que sería una molécula de activación, pero no me De acuerdo activación. el ¿Qué nombre. vamos a activar? ¿Para qué se te ocurre? Eso no dedúcelo tú mismo. Si estamos diciendo que la espícula es la que sirve para pegarse a la célula, entonces, ¿cómo hace para saber a dónde pegarse? Entonces, activarse, yo no sé activar, tú tienes la idea de activarse, es como que entra, pero no, te está saltando una etapa. Antes de activarse, tiene que pegarse. Y ahí que estamos viendo, ustedes ven verde y ven violeta. ¿El verde con quién se está pegando? Con el violeta, ¿sí o no, Ginette? ¿Vamos bien o está muy enredado? Sí. ¿Seguimos? Entonces, ¿qué se te ocurre? ¿Quién sabe? Bueno, entonces ahora sí, Ginette, te vamos a dejar para... ¿Quién quiere hablar? Alce la mano a ver quién quiere decirme cuál es el receptor del coronavirus, de la Spike. Doctor, los receptores de la ECA, Muy bien. ¿Qué es la ECA? la enzima convertidora de angiotensina. Muy bien. ¿Y qué hace la enzima convertidora de angiotensina? ¿Están viendo? Eso lo están viendo ahora, ¿ya lo vieron? Sí. Pues actúa en el sistema renina-angiotensina-aldosterona. Exacto. Muy bien. Entonces, la particularidad es que ella se pega es a el receptor de la ECA que está acá en violeta. Entonces, se pega a eso y no se pega nada más. Listo, muy bien, Ana Gía. Entonces, les voy a dejar aquí. Entonces, una vez se pega, ocurren una serie de cambios. Eso activa aquí no lo vemos, pero activa dentro de la célula unas proteínas y activa en el virus, miren cómo cambia, se va a anclar. Entonces ustedes ven, el hecho de hacer ese contacto con el receptor de angiotensina hace que la proteína adopte una configuración y ahí es donde se fusiona. Ahí es lo que decía la compañera que se activa, es cómo entra. Muy bien. Listo. Entonces vamos yo quiero ahora, ese es lo general. Bueno, a ver, íbamos por aquí. María José, María José, ¿qué estás viendo ahí? ¿Sí sabes? María José Cabrera, ¿qué es Sí, esto? doctor. Pues sería una proteína. Muy bien. Esto que tú ves, tú estás viendo los colorcitos, el azul, y ves esa flechita. Sí, doctor. Y esa flechita, ¿a qué se te pareció de lo que yo les hablé en la clase? ¿Cuáles tipos de estructura secundaria existen? Doctor, Los tipos de estructura secundaria, ¿cuáles son? Hay dos principales, que son el 80% de las estructuras. pero está la hélice y la hoja Muy beta. bien, exacto. ¿Esta flechita será qué? ¿La hélice o la hoja? ¿Qué se te La ocurre? hoja Muy bien. ¿Y esta que está así como enrolladita y sería la hélice. pegada? Exacto. O sea que, ¿cuántas hojas ves ahí? ¿Ves como, no sé, contamos? Una, dos, a ver, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. O sea, aquí en se está viendo mi flecha, el cursor.
María José, ¿sí lo está viendo o no? Yo no sé si le estoy. Sí, doctor, se ve. Eso. Entonces, si ven que hay como unos grupos de hojas beta y como que en el centro hay es puras hélices. Entonces, es ese conjunto de organizaciones, de estructuras secundarias que nos da una estructura terciaria. Entonces, ahí viene toda la cuestión. Miren ustedes. Y acá, profe Ayla, ¿cómo es que se llama esta forma de representar? Mire que nosotros aquí es una forma sencilla de representar estructuras. Entonces ustedes ven aquí pues una cantidad de hélices, 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 hélices. Y por acá sí hay como hojas, por acá. Bueno, pero entonces esa es una manera de representar. Y estas que están más adelante, esto se convierte, profe Ávila, ¿cómo es que se llaman esta forma de representar las estructuras? Bueno, muy buenos días para todos. Este es otro tipo de representación, lo que se conoce como volúmenes de Van der Waals, y es como más o menos está representando el volumen propiamente, digamos, de movimiento de los electrones de cada uno de los aminoácidos que componen la molécula. Es una representación como para mirar hasta dónde es digamos, la distancia que cada uno de los átomos que hacen parte de esos aminoácidos logran llegar o se logran mover. Se conoce así como el volumen propiamente de los aminoácidos. Muy bien, gracias, profe. Eso, pues, aquí abajo pues estamos viendo la de la corona y acá el receptor, ¿no? Entonces, miren que la interacción ocurre es en una región específica. Entonces ahí es donde, y entonces ahora pregunta, bueno, primero, ¿ustedes cómo creen que llegaron a esta representación? ¿Cómo creen que los investigadores básicos llegaron a esto? ¿Quién? Mariana Martínez. ¿Sabes qué es una cristalografía? Mariana Martínez. Doctor, buenos días. Buenos días, Mariana, ¿cómo vas? Muy bien, usted. Doctor, ¿me puede repetir la pregunta, por favor? Es que La cristalografía, ¿qué es? ¿Qué se te ocurre que sea? No necesita que, no sé, alguna idea, no sé. ¿Qué es un cristal? Primero, por ejemplo. ¿Qué cristales hay en la casa? ¿Quién quiere? Mayerly, Karina. Mayerly. Sí, doctor, buenos días. ¿Qué más, Mayerly? ¿Qué cristales tienes en la casa? Un vaso de cristal. Es un vaso de vidrio, ¿sí o no? Sí. Bueno, entonces, ¿qué pasa? ¿Cuál es la característica de ese cristal, de ese vidrio? Usted pasa, puede ver a través, ¿sí o no? Sí. Es transparente, pues transparente. Pero cuando tú coges un vaso de cristal y, no sé, hay un rayo de luz que lo atraviesa, ¿cómo ves el reflejo? Se distorsiona, ¿sí o no? Sí, señor. Exacto. Entonces, lo mismo, la técnica de cristalografía es purificar las proteínas, hacerles pasar, se forman cristales de esas proteínas. ¿Por qué son cristales? Porque son como transparentes. Y vamos a pasar a través de ellas rayos de luz. Pueden ser ultravioleta, pueden ser de rayos X, hay cristalografía de rayos X. Entonces, la información, si recuerdas, Mariana, en la clase de ADN, que yo les mostré lo que hizo Rosalind Franklin. ¿Qué hacía Rosalind Franklin? ¿Sí recuerdas? Mariana. Sí, doctor. Ella era cristalógrafa. Exacto. Y que ella no es tu heroína.
Mariana. Claro, una gran científica, una pionera, nos permitió entender cómo era la estructura de ADN. Es lo mismo. Ella lo usaba, era con rayos X y eran cristales de ADN. En este caso son de proteínas. Entonces, pero resulta que ese proceso es muy costoso. Entonces, ahí es donde llamamos al profesor Aylan. Porque yo no sé si recuerdan la clase, yo les hablaba de la predicción de estructuras primarias, perdón, de estructuras secundarias a partir de la secuencia de aminoácidos. Y adivinen qué ha hecho el profesor Ayla. Ha creado unos algoritmos que nos permiten, a partir de la secuencia de aminoácidos, hacer predicciones. No, bueno, para llegar a este tipo de imágenes, pues hay que usar unos programas. Usted tiene la secuencia de aminoácidos y puede predecir qué tipo de estructuras primarias y secundarias se forman. El profesor Aylan utilizó adicionalmente otras propiedades de los aminoácidos para hacer predicciones, pero de interacciones. Porque hacer esto, en realidad, esto yo no creo que esto lo hayan todavía cristalografiado la SPY, aunque es posible que sí, ya deben haber muchos grupos trabajando en eso, pero generalmente esto se hace es con pura predicción, es decir, programa bioinformático, no es que hayan obtenido el cristal. Entonces, simplemente ahí quería hacerles el contexto de que este tipo de imágenes que ustedes ven ahí, y ahora lo van a hacer con el profesor Aylan, a partir de secuencias de aminoácidos, ahí está la interacción. Ahí ven, Spike hace. Vean lo interesante. Espera, va a devolverme un poquito. Ustedes ven ahí cómo ahora nos da una vuelta. No se me fue. Aquí la vemos. Ah, esta era la que les quería mostrar. Esta es. Ay. Esto. Entonces ustedes ven, ahí uno puede decir en qué sitios de esa, con cuál, en este caso son hélices, y acá esos son estructuras desordenadas, o sea, que son parte pues de la espícula, de la proteína espícula, y ahí están esas hojas, y ahí interactúan. Entonces, por eso las drogas y las vacunas están dirigidas contra estas regiones. Entonces, lo que ha hecho el profesor Ayla es desarrollar programas, no pues con esta particularmente, pero con otras en el caso de parásitos, para cómo interactúan las proteínas que permiten que se pegue a la proteína, la célula hospedera, para poder identificar cuál es la partecita de la proteína, esa región de la proteína, que necesitamos bloquear, ¿sí o no, Ricardo? ¿Tú qué harías, Ricardo? Ahí está Ricardo. ¿Cómo va, Ricardo? Sí, doctor, aquí estoy. Ricardo Mora, ¿cómo vas? Bien, doctor, gracias. ¿Sí le ha gustado la clase así o no? Sí, señor, claro. Es más dinámica, o sea, no es ahí contarle un mundo de historia, sino que ustedes vean la aplicación, todos esos conceptos. Porque es que llenarlos de ideas, sí, hay que entender, esa es la primera parte, uno tiene que tener los conceptos que es un aminoácido, cómo se hacen los enlaces. Entonces se dan cuenta que todo eso que ustedes estudiaron, entonces entraban a medicina y no se imaginaban que iban a tener que estudiar de nuevo porque esto necesita matemáticas, esto necesita física, que no hemos hablado de la física. Ahora el profesor Aylan les hablará de los gráficos de Chamandrán, que es un hindú que es el que ha permitido entender y predecir cómo ocurren esas interacciones de acuerdo a esas propiedades físico-químicas. ¿Por qué física? Porque al final todos esos átomos tienen cargas, y es eso al final. Todo es una cuestión de electricidad, de interacción entre carga positiva y negativa. Y es esas cargas que hay que calcular
las que le permiten a uno predecir cuáles son las regiones, en qué sitios pueden llegar a tener interacciones. Entonces, sí le parece bien esa... ¿estábamos con quién? ¿Con Ricardo o con Simón? Ya me fue. Y no, bueno, Simón González. Sí, doctor. ¿Qué más, Simón? Bueno, dígame a ver cómo le ha parecido hasta ahora, si le ha parecido ahí interesante ver esa... Una pregunta, sí tenía idea de que la física y la química tenían que ver en entender cómo un virus entra en una célula. Pues sabía unas cosas poquitas, pero pues así tan a fondo no. Sí. Pero entonces, ¿te parece interesante entender eso? Sí, doctor, le abre como uno los ojos a entender más cómo funcionan los virus, cómo entran a las células. Y bueno, pero des en cuenta que le toca a uno repasar cositas. Sí, ve que los puse a repasar que era un enlace covalente, ¿sí o no, Simón? ¿Usted sí se acordaba del enlace covalente? ¿Cómo era? La verdad, doctor, no. Eso. Entonces, miren que si uno no tiene eso claro, y sobre todo en inmunología hay mucho de interacción entre moléculas. Y para uno entender, eso les va a parecer loco. La realidad es que en la educación médica actualmente, uno debería seguir, por ejemplo, cuando entren ustedes a clínica, pues van a tener menos de la parte básica. Pero la realidad es lo que sabemos que lo mejor para ustedes en su formación es, de una parte, que desde el principio vean esto, que ustedes vean el interés que esto tiene para tratar pacientes. Uno no puede hacer algo bueno para su paciente si no entiende esto. Y cuando estén allá en la clínica, se van a dar cuenta que el haber entendido esto les va a permitir enfocar mejor los manejos, el diagnóstico, entender muchas cosas. No aprenderse ahí un retajillo ahí, no, una receta, sino entender. Entonces, por eso es que me interesa mucho que veamos, tratar de profundizar, aunque en realidad, pues, luego los que les interese bien, ya sea en los virus, o sea, en la inmunología, o sea, en cualquier área, uno profundiza. Y bueno, aprovechen ahora, les voy a dejar con el profesor Aylan para que él les siga hablando más cosas. Pero vean que gracias a esto es que tenemos hoy en día las vacunas que han salvado muchas vidas. Desafortunadamente hemos perdido el contexto de entender lo que ha significado tener unas vacunas para coronavirus. Yo no sé si en las familias de ustedes han tenido algún luto o han tenido familiares, conocidos. Yo diría que hoy en día es muy difícil, no hay un conocido, una familia, un conocido, un familiar, yo no sé, pues, no, si hay algo que les ha ocurrido en su familia, de verdad, yo lo lamento mucho, pero mucho de mi trabajo este año ha sido cómo lograr que tengamos un mejor manejo de cómo contribuir y contribuir desde la ciencia básica. Y la ciencia básica ha ayudado a esto y pues hemos trabajado todo este año, por ejemplo, en hacer recomendaciones sobre tratamiento y actualmente pues estamos muy dedicados a la parte de vacunación. Y pues los análisis saldrán definitivos en unos años de cuántas muertes se evitaron. Pero ya hay, hoy salió un reporte en el Reino Unido. Ellos en este momento están en un pico de infección. Son miles de muertes que se han evitado gracias a la vacunación, porque ellos tuvieron la fortuna de tener grupos de investigación que desarrollaron vacunas y las produjeron allá mismo. Nosotros en Colombia, yo por eso les hablo de todo esto. Ustedes tengan el contexto de todo esto y por
porque es importante que ustedes lo entiendan. Es una cuestión de vida o muerte, sí, señores. Pero esto no se logra así de la noche a la mañana. Entiendan eso también. Entonces, por favor, hagan la época de ustedes es la mejor. Están estudiando y estudien y aprovechen. Aprovechen ahora el profe Aylan. Háganle muchas preguntas. Traten de entender esto, cómo funciona y cómo hemos logrado que se desarrollen vacunas. Pero solamente eso se logra si uno entiende esto, la bioquímica básica, la físico-química, las matemáticas. Sin eso, nada de esto sería posible. Nada. Nada. Entonces, es algo concreto. Y en nuestro país son miles de personas que murieron porque no teníamos vacunas suficientes. Si hubiéramos tenido una infraestructura previa, esto no puede volver a pasar y está en las manos de ustedes. Pero tienen que estudiar mucho. Tienen que estudiar mucho. Si no estudian, tienen la oportunidad mayor para estudiar y profundizar en esto. No dejen pasar eso. Estas vacaciones me la pasé leyendo la historia de Lister. Y Lister era un cirujano. En la época victoriana, los cirujanos, la meta era hacer una amputación la más rápida posible. Pero nadie quería ir a la cirugía porque todo el que iba a cirugía se moría, porque habían las infecciones, existía el hospitalismo. Y él como le gustaba operar, le gustaba la anatomía, le gustaba entender y saber dónde cortar y cómo suturar los vasos y hacerlo muy rápido. Era un cirujano. Hay vocaciones, ojalá de ustedes haya vocaciones de cirujanos. Es una especialidad muy dura, muy difícil, muy necesaria. Y salvan vidas todos los días. Pero Lister entendió que él tenía que profundizar en conocimientos básicos y quiso entender por qué sus pacientes se morían después de que los operaban. Y le tocó enfrentar a todo el escepticismo. Y él solo fue profundizando y adivinen qué fue lo primero de él trataba de entender, incluso los fenómenos físicos de Tyndall. Y todo eso le permitió y llegó a ser el cirujano, fundó la cirugía moderna. ¿No? Técnicas de cirugía y todo el método de la antisepsia y de cómo eso hoy en día nos parece evidente, pero eso no se logró de la noche a la mañana. Todo eso son esfuerzos de mucha gente para lograr todo eso. Bueno, entonces yo pues quería dejarlos ahí en esto, darles como poder compartir y espero lograr transmitirle algo de la necesidad de por qué entender esto. Esto es una aplicación. Incluso si ustedes quieren ser cirujanos, tienen que entender esto. Tienen que entender la parte molecular, la cirugía también tiene ese componente y tienen que entender cómo funciona. Y fue gracias a esa preocupación por las ciencias básicas que Lister fundó la cirugía moderna. Ojalá ustedes aprovechen un momento de vacaciones, un momento para leer la biografía de Lister. Hay un libro que se llama Matasanos a Cirujano y cuenta todo esto y de verdad vale la pena cuando uno ama la medicina, cuando quiere la medicina, cuando se preocupa por el fin último de la medicina, que es mejorar a las personas. Esas historias son las que le dan a uno más motivación para seguir. Bueno, entonces voy a dejar al profe Ayla, lo dejo. Entonces, con el grupo, aprovechenlo. Y bueno, entonces nos vemos la otra semana, muchachos. Chao. De acuerdo, Víctor, muchas gracias. Muchas gracias, doctor. Suerte, me están contando. Hasta luego, doctor. Muchas gracias.
Bueno, muy buenos días para todos. ¿Me están escuchando? Sí, doctor, lo escuchamos. Ok, perfecto. Bueno, vamos a continuar entonces un poco con lo que, pues con la línea que trae el doctor Jorge Enrique, como para entender un poco más profundo de la importancia de todo esto, que es propiamente la bioinformática aplicada directamente a solucionar problemas directamente de salud. Ya pues el doctor Jorge Enrique nos compartió, les compartió esta parte de cómo fue tan importante resolver esas estructuras, ¿cierto?, de proteínas, o sea, la principal proteína de interacción del SARS-CoV-2 con la célula hospedadora, en este caso, la célula humana. Ese solo hecho de haber entrado directamente a esa parte básica, de entender esa interacción, cómo funcionaba, cuáles eran las regiones en la proteína que realmente interactuaban entre ellas, fue lo que hizo posible el desarrollo, pues, propiamente de esta vacuna, de algunas de estas vacunas que tenemos hoy en día. Por lo menos la vacuna Pfizer es basada en este tipo de estudios, porque lo que hace la vacuna Pfizer es expresar el dominio específicamente. Bueno, en el video el doctor Enrique no lo mostró, es simplemente la región exactamente donde interactúa con el receptor de la enzima de la SA que nuestra compañera nos lo dijo ahora. Entonces, a partir de ahí, ellos construyen ese RNA mensajero, pero entendiendo exactamente cuál es precisamente esa interacción. ¿Ustedes están viendo mi pantalla también? Ahí está buscando en Google. Ok, perfecto. Sí, era simplemente para que lográramos, para que, pues, mostrarles también algunos ejemplos y sigamos entendiendo, pues, un poco más de la importancia de todo esto. Como le decía el doctor Henry, que eso se logra a través de unas colaboraciones muy grandes, ¿cierto? Son inversiones muy altas de dinero, de mucho dinero y de muchos países para lograr llegar a este tipo de objetivos, lograr cumplir este tipo de logros. Entonces, ustedes de pronto ya, creo que el doctor Enrique les habló por ejemplo, del BLAST, ¿cierto? Que es una herramienta de comparación, o sea, te ayuda a buscar, a hacer comparaciones. No sé si hicieron ejercicios de esto. Sí, doctor. Ok, perfecto. Bueno, es simplemente como para mostrarles dónde se podría conseguir esa información o cómo llegar a este tipo de información, en caso tal pues de que pues más adelante algunos de ustedes se vean interesados en entrar en esta parte básica, porque pues sin esta parte básica nosotros no podemos entender realmente cómo funciona por lo menos toda esta industria de las vacunas o el diseño directamente de drogas. Esto, digamos que este tipo de programas y todas estas herramientas es lo que básicamente usan todos los investigadores que trabajan en este grupo de farmacéuticas como Pfizer, Novartis, Boehringer, Ingelheim, cualquiera de todas estas compañías contratan pues personas que entienden de biología básica, incluso pues médicos también trabajan ahí. De diferentes áreas de física, precisamente entendiendo todo este tipo de información, ¿no? Generando este tipo de estructuras, analizándolas directamente para entender esos mecanismos y esos sitios importantes de acción con la finalidad de generar algún tipo de, digamos, de compuesto, algún tipo de compuesto que logre, digamos, inhibir algún tipo de actividad. Eso es lo que se conoce, el doctor Enrique creo que ya nos lo había dicho por ahí, es lo que se conoce como el docking molecular.
Una vez usted tiene la estructura, o sea, usted puede resolver una estructura de alguna proteína, el siguiente paso está en, una vez se reconozcan los sitios importantes de las proteínas, o sea, el sitio que en este caso podría ser el sitio catalítico de las proteínas, o el sitio donde interacciona con otra proteína, y lograr colocar ahí un fármaco o algún compuesto que no permita o que inhiba ese tipo de interacción o ese tipo de funcionabilidad, en caso tal de que las proteínas pues tengan algún tipo de relevancia en ese sentido, o sea realmente importante en este tipo de, bueno, sea lo que el problema que nosotros estemos investigando en ese momento. Vamos entonces a mirar aquí, como ustedes ya lo habían hecho en algún momento. Este es el NCBI, el National Center for Biotechnology Information. Ya saben que su sede es en Bethesda, Maryland, Estados Unidos. Y aquí es un repositorio de múltiples bases de datos, ¿no? Como ustedes de pronto ya lo habrán entendido. Hay unos grupos de bases de datos específicos en guardar, por ejemplo, solo lo que es la estructura primaria de las proteínas, o sea, su secuencia, que es, digamos, por donde se empieza todo. Se empieza primero, pues, por entender el problema, cuáles serían las moléculas involucradas, y luego, pues, obtener esas secuencias de esas moléculas, en caso tal vez de que sean proteínas, conseguir esas secuencias, y luego, pues, llegar un paso más, de una vez tener la secuencia, ir resolviendo de forma gradual las estructuras, ¿no? Tanto la estructura secundaria y llegar hasta la terciaria, porque es ahí donde, digamos, que tenemos una información más cercana a la realidad de qué es lo que pasa. Aquí tenemos entonces, pues, como de pronto ya lo habrían visto, múltiples bases de datos, ¿no? Cada una especializada en un tipo de información específica. Al final uno se da cuenta de que pues todas ellas de cierta manera están interconectadas, ¿no? Una información con otra. Pero pues como hoy, digamos, el punto eran las proteínas y su estructura, aquí hay una base de datos muy importante. De pronto por ahí el doctor de pronto les haga esa pregunta más adelante. Que son las bases de datos PDB. Las bases de datos PDB significan Protein Data Bank, o sea, es una base de datos directamente unida a este grupo de bases de datos, o sea, de alguna manera tiene algún tipo de relación, y es, digamos, donde se depositan directamente todos estos grupos de estructura que día a día, todas estas estructuras que día a día se van reportando. Les voy a mostrar entonces más o menos cómo funciona. Uno podría entrar entonces a la base de datos de proteínas y hacer una búsqueda de pronto de alguna proteína de las cuales el investigador o, bueno, el médico, cualquier persona está interesado en analizar. Continuemos con el ejercicio del SARS-CoV-2 y miremos entonces la proteína Spike. Y miremos a ver qué nos dice la base de datos, ¿no? Como la clase está siendo grabada, yo creo que primero es mejor poner de pronto un poco de atención a eso, y después, si quieren, revisan la clase y pueden de pronto repetir el ejercicio como lo estamos haciendo aquí. Entonces, entramos a la base de datos de proteínas, colocamos Spike, podemos ver que hay una búsqueda pues bastante amplia. Aquí lo importante, cuando uno está directamente trabajando en bases de datos, lo que queremos es ser lo más precisos posibles, ¿no? Llegar a la información que realmente nosotros necesitamos. La palabra Spike pues se puede referir a muchas cosas, pero aquí ya él nos da, digamos, cierta información. Él aquí nos regala cierta información
porque hay spike pues, de diferentes grupos virales, ¿no? Aquí vemos de rotavirus, bueno, hay una palabra spike relacionada, entonces nosotros tenemos que ser muy precisos a la hora de hacer estas búsquedas. Entonces, por ejemplo, podemos entrar directamente en lo que tiene que ver con coronavirus, ¿no? Y ahí me dice que hay 55.000 secuencias relacionadas con coronavirus, ¿sí? Aquí vamos viendo en el sitio la relación pues, de búsqueda que él hace directamente. Entonces, bueno, aquí tenemos incluso, mire, spike de otros grupos virales, bueno, de SARS, pero no necesariamente de SARS-CoV-2, ¿no? Del grupo SARS, pero de otras especies de virus. Lo que es importante aquí es tener en cuenta de que toda esa información ya está depositada en bases de datos. O sea, esto es algo muy, muy importante, porque sin esto, digamos que no existe el avance. O sea, hay una gran cantidad de servidores esparcidos por todo el mundo que permiten que esta información se mantenga almacenada ahí, y lo más importante es que sea de uso público para, pues para todo el que quiera realmente entrar a hacer, entrar a extraer información y analizarla directamente de ahí. O sea, hay una gran inversión internacional en esto, que también hacen los gobiernos, así como lo hace, como el doctor Cruz Enrique nos contaba, así como el gobierno colombiano hace inversiones de dineros públicos para hacer investigación, los otros países también lo hacen, y pues obviamente de acuerdo al Producto Interno Bruto que tienen esos países, que pues son mucho más grandes, pues países de Europa y específicamente Estados Unidos, invierten mucho dinero para tener esos servidores, para poder tener todas estas bases de datos actualizadas, y que los investigadores de todo el mundo puedan acceder a ellos. Eso también es de tener en cuenta, algo muy importante. Sin ese tipo de inversión sería pues casi imposible lograr tener los desarrollos que tenemos hasta ahora. Entonces, volviendo como tratando de buscar mayor información, tenemos entonces directamente la búsqueda directamente en bases de datos. Vamos a mirar entonces por aquí, entremos a cualquier proteína de estas, vamos acá a ver qué nos encontramos. Bueno, me dice obviamente que es la spike, obviamente de un coronavirus, de algún aislado directamente de la ciudad de Shanghai. Lo importante aquí es, bueno, aquí tenemos lo que ustedes ya sabían, la secuencia primaria, ¿cierto? Esta es nuestra secuencia primaria, o sea, el orden de esos aminoácidos, pero fíjese que aquí no tenemos la información estructural, que es, digamos, hacia donde nosotros queremos llegar, ¿cierto? Entonces, lo que, digamos, se puede hacer aquí, ya la misma base de datos tiene unas herramientas importantes para hacer esto, que ustedes ya lo trabajaron, y es el BLAST, ¿cierto? Nosotros entonces vamos a hacer un BLAST con esa secuencia. Aquí pues esto les ayuda de pronto a recordar un poco los ejercicios que hicieron anteriormente. Podemos utilizar esta secuencia para hacer un BLAST, es decir, para comparar esta secuencia con toda una base de datos específica que yo le voy a dar. Entonces, aquí es sencillo, aquí no necesita uno copiar y pegar, sino que sencillamente entra directamente al BLAST, ¿cierto? Mire que él no coloca la secuencia, sino que él me coloca el ID, o sea, el ID propio de esa secuencia que acabamos de observar. Ahora sí, si yo quiero buscar directamente proteínas, estructuras de proteínas, en este caso, yo me vengo acá a lo que es la base de datos. Doy clic en esta pestaña y busco lo que les comenté hace un rato, el Protein Data Bank,
El Protein Data Bank es una base de datos específica de estructuras de proteínas, o sea, ahí solamente están depositadas estructuras de proteínas. Obviamente esa base de datos tiene relación con las demás bases de datos que están aquí, pero aquí solamente se encuentran depositadas estructuras. Aquí solamente vamos a ver si esa secuencia que acabamos de ver tiene algún tipo de estructura similar o parecida a esa secuencia que estamos haciendo BLAS acá directamente, que no está colocando la secuencia completa, sino el ID, pero el programa entiende a qué secuencia se refiere. Volvemos otra vez hacia atrás para volver a repetir. Esta es la secuencia que queremos hacer BLAS, sino que no es necesario copiarla, sino que nos la lleva directamente al programa BLAS. Aquí tenemos entonces la secuencia, o sea, el ID de la secuencia, el identificador de la secuencia, y con eso es suficiente para hacer directamente esa búsqueda sobre la base de datos del Protein Data Bank, o PDB, así se llama. Si ustedes ven en muchos documentos, artículos de investigación, aparece PDB, ya se refiere a eso, precisamente a la base de datos de estructuras de proteínas. Entonces, si uno le da clic ahí, es que estamos escogiendo esa base y él solo me va a encontrar, o sea, solo va a ir a buscar estructuras, ¿sí? Estructuras relacionadas a esa secuencia. Obviamente, lo interesante de esto es que uno lo puede hacer en secuencias pues, de que uno esté interesado, ¿no? Algunas secuencias relacionados a enfermedades. Bueno, en este caso, pues el doctor José Enrique ya les había comentado, lo de nosotros es las infecciones, y digamos que en lo que estamos es buscando proteínas, secuencias de proteínas en parásitos, resolviendo estructuras para de alguna manera, como les contaba ahora, con lo que se llama docking molecular, lograr diseñar compuestos que vayan dirigidos contra importantes regiones en esas proteínas para, digamos, evitar la infección. Eso obviamente se prueba en modelos celulares, en laboratorio, que es, digamos, el primer paso. Y posterior a eso, pues ya digamos, si todo resulta bien, si los experimentos, las evaluaciones directamente en los laboratorios funcionan, pues bueno, ya se pasa a los diferentes estados o niveles de prueba de algún tipo de compuesto o medicamento, hasta que, pues, digamos, si se corre con la suerte suficiente, se pueda llegar al mercado. Bueno, aquí ya digamos que él hizo la búsqueda. Mire que pues esto pues relativamente sencillo. Y empieza entonces a mostrarnos los diferentes estructuras que son altamente similares en secuencia primaria, o sea, esa comparación la hace en secuencia primaria, hace la comparación en secuencia primaria, pero entonces busca qué estructura que tiene esa misma secuencia primaria o muy similar tiene ya una estructura resuelta, ¿sí? ¿Está entendido hasta ahí o de pronto explicamos un poco mejor? Muchachos, ¿se entiende hasta ahí más o menos lo que estamos? Ok, por aquí me dicen que todo claro. Bueno, entonces voy a continuar. Esto es como información, no, o sea, tratemos simplemente de entender, de disfrutar, o sea, esto no es no se les va a hacer ningún examen acerca de esto, simplemente es como para que tengan una visión global de hacia dónde se dirigen este tipo de información y qué se podría de pronto pensar en el futuro poder hacer con todo esto. También de pronto para que vean un poco más hacia allá. Hay muchos médicos que a la final resultan después
pasándose hacia las áreas básicas, porque pues claro, lo encuentran demasiado importante como para entender mucho mejor los procesos, pues digamos, ya propio que pasan en el campo médico. Bueno, entonces, esa secuencia que les mostré ahorita, que la enviamos al BLAST, pero que la comparamos fue en una base de datos de estructuras, entonces trata de buscarme pues directamente si hay una secuencia similar a esta que tenga estructura resuelta. Entonces, todo esto que vemos aquí son precisamente digamos, indicadores estadísticos de qué fue lo que encontramos, ¿cierto? Entonces, esto que dice 99.67% quiere decir que encontró una secuencia con un 99.67% de similaridad a la secuencia que yo envié, que fue esa que, pues, que les mostré hace un minuto. Pero lo interesante de esta es que precisamente esa secuencia tiene una estructura relacionada a esa secuencia. O sea, ya hay una estructura resuelta directamente, que es 99.67%, similar a la secuencia que yo encontré anteriormente. Entonces, esto ya pues me dice mucho. Obviamente, pues un 99% quiere decir pues que es casi idéntica esa secuencia. Y entonces, pues yo diría que esta estructura tiene precisamente, como esas secuencias del 99%, muy probablemente esta es una estructura altamente similar a esa secuencia. O sea, esa secuencia podría tener esta estructura directamente, dicho de otra manera. Entonces, uno, si quiere, pues da clic acá directamente y ese ya te lleva ahora sí a la estructura directamente, que fue pues lo que, digamos, parte del video que mostró el doctor Jorge Enrique, que nos mostraba esas interacciones. Aquí nos muestra directamente ya propiamente la estructura. Incluso uno puede manipular ciertas cosas de ella. Vamos entonces lo que uno hace, si uno encuentra este cristal acá directamente, si uno ve este cristal, ya pues el doctor Jorge Enrique trató de explicar esto, cómo se llega a eso. Ahorita de pronto recordamos un poco. Si uno da clic directamente en este cristal, bueno, lo que les quería decir es, si uno llega en la búsqueda y encuentra esto, quiere decir que esta es la estructura relacionada a dicha secuencia, ¿cierto? Si uno baja por aquí, va a encontrar la secuencia. O sea, esa es la estructura de esta secuencia. O sea, ya la estructura tridimensional. Incluso aquí en esta información que tenemos aquí, te va diciendo, mira que él te dice aquí, de qué aminoácido hasta qué aminoácido es, por ejemplo, una hoja beta. Sheet quiere decir hoja. Entonces él me dice que del aminoácido 49 al 60 hay una hoja beta, ¿sí? Que del 64 al 70 hay una segunda hoja beta. Que del 80 al 83 hay una tercera hoja beta. Y así sucesivamente me va indicando en qué posiciones están las hojas beta. Y también, pues, obviamente, las hélices es cuando encuentra, mire, por ejemplo, aquí ya, entre este 340 al 346, ya ocurre una hélice. Y así sucesivamente, pues, me va dando unas indicaciones de cómo es más o menos la estructura. Pero si yo quiero verla directamente, es simplemente dar clic en este icono que tenemos ahí directamente. Aquí nos lo está mostrando. Mire que hay muchas otras estructuras ya resueltas, ¿no? Incluso algunas con receptor directamente. Mire que aquí lo está diciendo. Bueno, ahora entramos a una de estas. Vamos a entrar primero a esta, por ejemplo.
y te dice entonces directamente qué es lo que acabas de encontrar, ¿sí? Nos dice que es trypsin, CLIB y low pH 3, SARS-CoV-2, spike protein y ACE2. Bueno, aquí lograron hacer entonces la cristalografía de la interacción entre la spike, la glicoproteína spike y el ACE2. O sea, aquí parece que ya lograron hacer propiamente esa cristalografía, porque aquí dice la técnica directamente. Este es el artículo, el documento en la cual obtuvieron esas estructuras directamente, ¿sí? A través de la técnica que se llama cryo-EM. O sea, eso es un tipo de técnica de cristalización. Esto es netamente físico. O sea, hay laboratorios que se encargan específicamente de resolver esa estructura. Eso también pues nos lo había comentado el doctor Luis Enrique, donde lo que hacen es purificar esos complejos proteicos de alguna manera. O sea, ponen el cultivo celular en el laboratorio, lo infectan con el coronavirus, con el SARS-CoV-2, y de alguna manera logran purificar los complejos proteicos unidos, y a través de esa técnica de cristalización, bueno, eso se usa a unas temperaturas muy bajas, ¿no? Como para, de cierta manera, que los átomos de las proteínas no logren moverse tanto, y luego por difracciones directamente de rayos X, al golpearlos contra estos átomos, ellos más o menos van dando la localización de los diferentes átomos que componen la proteína, obviamente de acuerdo a la angularidad, o sea, como el doctor Rurenken nos lo explicaba. Por eso se les llaman a veces cristales, porque cuando los haces de luz pegan sobre esas estructuras de proteína, directamente las purificadas, las reales, los átomos que hay ahí hacen que eso difraccione, o sea, que tome una angularidad diferente la entrada de los haces de luz. Y de acuerdo a esa angularidad que ellos van tomando, después por procesos matemáticos se predice realmente cuál era la posición de esos átomos. Entonces, de esa manera es que ellos logran obtener la posición de los átomos, y luego ya por unas reconstrucciones, obviamente también matemáticas, es que ellos logran llegar a esto, ¿no? A tener pues propiamente la estructura de proteína. O sea, realmente lo que uno obtiene en las cristalizaciones, vamos a abrirlo de pronto aquí, 3D Viewer es simplemente algún tipo de herramienta adherida donde uno puede manipular o controlar un poco mejor la molécula. Bueno, mientras eso carga, podemos seguir hablando de esto. Entonces, bueno, esto es como les decía, el cryo-EM es un tipo, pues hay varios tipos de cristalografía, este es uno de ellos. Se llama cryo porque utiliza bajas temperaturas, o sea, se lleva las moléculas a baja temperatura para evitar tanto movimiento de los átomos que la componen. Eso simplemente nos da un mapa de la posición de todos los átomos en un espacio tridimensional, y luego es ya con matemáticas y software que se le da este tipo de visualización propiamente a esas ubicaciones de esos átomos, ¿cierto? Entonces, esto digamos que es la representación ya propiamente, incluso pide que uno aquí puede jugar con ellas, ¿no? Puede empezar a hacer análisis directos sobre este tipo de estructuras. Por ejemplo, entonces, si uno quiere, mire que uno va colocando el clic directamente, el cursor, y te va dando el aminoácido directamente donde se ubica, ¿sí? Por ejemplo, ahí estoy en la alanina 926. Si yo me sigo moviendo, me voy empezando a encontrar con
todos los aminoácidos que la componen directamente. Entonces, digamos que esto es en lo que muchos de los analistas de las casas farmacéuticas, como les contaba, llámese Pfizer, llámese Novartis, llámese AstraZeneca, trabajan. El 80% del trabajo está aquí directamente, en entender propiamente las estructuras de las proteínas, más o menos hacer el análisis de los sitios importantes, ¿no? De los diferentes, no sé si el doctor Enrique ya les habló de los dominios y de los motivos, ¿no? Que son los sitios, digamos, más relevantes en las proteínas, reconocer más o menos cuáles son los sitios donde puede interaccionar el receptor o la proteína a la cual ellos van dirigidas, a las cuales son selectivas. Eso ya pues el doctor Enrique se los dijo. Las proteínas tienen alguna selectividad por algún tipo de receptor, y el tener ya, digamos, plenamente esta información, entonces ya ahora sí se entra a la segunda parte, que es buscar los compuestos o los medicamentos, los cuales pues de alguna manera me impidan esas interacciones entre esa proteína, que es básicamente lo que se hace hoy en día con la vacuna de RNA. Estas vacunas de RNA, por ejemplo, caso Pfizer, realmente no me transcriben directamente toda esta proteína, sino exactamente el sitio de interacción, ¿no? Que es el que se conoce como dominio RBD. Aquí se me está moviendo mucho, voy a darle más espacio. Bueno, aquí de pronto ya está un poco más, se puede manejar un poco mejor. Ok, bueno. Aquí me empieza a dar incluso otra información, otros detalles propiamente de la molécula. Como les contaba ahorita, uno puede venir aquí y buscar directamente cuáles son los aminoácidos en cada posición de la estructura. Por ejemplo, como ustedes lo vieron en el video, la proteína se adhiere al receptor por algunos de estos dominios superficiales que nosotros encontramos acá, ¿sí? Estos son, digamos, las regiones en la proteína más importantes a la hora de hacer contacto con el receptor, de la enzima convertidora. Entonces, estas son las partes más fáciles, más interesantes de analizar. Aquí es donde tendrían que dirigirse absolutamente todos los medicamentos o los compuestos químicos que pudieran de alguna manera evitar ese contacto entre esta proteína y el receptor. Es básicamente donde se están fundamentando la mayoría de vacunas hoy. Lo que pasa es que no lo están haciendo directamente con un compuesto, sino a través de vacunas, pero también hemos encontrado unos documentos donde, digamos que ya han podido desarrollar la técnica de diseño de anticuerpos, donde ya se hacen anticuerpos directamente diseñados, porque pues, recordemos que los anticuerpos también son proteínas, y buscan ahora sí cómo podrían interactuar anticuerpos con algunas de estas regiones, que es, como ya les decía, uno de los métodos como funciona la vacuna de RNA, las vacunas de RNA, en este caso, por ejemplo, la de Pfizer. Lo que hacen es simplemente colocar la secuencia de RNA mensajero que transcribe para un dominio de estos característicos, ¿no? Al dominio que ellos se conoce como dominio RBD, que es el que interactúa. Se hace ese RNA a partir de este conocimiento que se tiene aquí, o sea, el RNA que transcribe para estos aminoácidos de estas regiones exteriores, ¿no? Aspargina 158, cisteína 159, y de esa manera es que yo ya encuentro directamente las cadenas exteriores, las más probables de interactuar,
genero un RNA mensajero que me genere esta misma cadena de aminoácidos, ¿cierto? Y de esa manera es como directamente está funcionando la vacuna de RNA. Bueno, en este caso pues es mucho más grande, lo que hace es que se forma toda esta región, ¿no? Las células en la cual entra el RNA mensajero me forma esta región y ya el cuerpo pues mismo se encarga de generar anticuerpos directamente contra esta región directamente de la proteína. De manera que cuando llega el virus real, pues ya digamos hay unos anticuerpos que reconocen de cierta manera esa región. Entonces cuando se unen los anticuerpos ahí, pues de esa manera estamos ya obviamente protegidos. Bueno, tenemos cierta ventaja porque tendremos anticuerpos directamente que se unen a estas regiones. El problema que tenemos ahora en día, ustedes pues ya lo saben, es el asunto de las variantes, y las variantes pues es un problema complejo porque lo que hacen es que estas estructuras cambien un poco, ¿no? Esas variantes pues lo que hacen es que hacen cambios de aminoácidos que son muy sensibles al cambio pues propiamente estructural, o sea, al cambio de estas estructuras que se conocen aquí como loops. Se dan unos cambios que hace ya que los anticuerpos pues de una vacuna no me reconozcan una variante nueva. Entonces, ahí también es muy importante nuevamente volver a tener las estructuras de estas variantes, nuevamente, a generar estas estructuras de las nuevas variantes para generar una pues modificación directamente o hacer nuevos, utilizando la misma técnica, nuevos RNAs mensajeros con la nueva secuencia que traiga ya pues propiamente la variante para hacer ya vacunas un poco más, más específicas. Entonces, como les he contado, esto es, digamos, la ventaja de entrar a estos análisis básicos para entender un poco cómo funciona y de esta manera lograr generar estrategias para evitar infecciones. Este es un campo muy interesante que se llama así, biología estructural, donde pues participan normalmente, ahora hoy en día muchos físicos trabajan en esto, biólogos, y como le digo, médicos también que logran, les interesa este campo, logran entrar ahí, y en compañía pues de un buen grupo de investigación, entre ellos pues se logran, digamos, entender lo que se necesita en cada uno de los ámbitos, en el ámbito médico, biológico, químico y físico, para resolver este grupo de problemas. Como el doctor les contó, hay unos rurales que están en este asunto y ya pues digamos entienden mucho de esto, pues porque ese es el campo pues propiamente que les interesa. Muy probablemente algunos de ustedes se vayan a ver también interesados en esto, y pues más adelante obviamente les extiendo la invitación, los que les esté interesado en participar en este tipo de investigación, pues se pueden hablar con el doctor Enrique, acercarse al grupo de investigación en caso tal de que estén interesados de pronto en profundizar un poco más en esto. Aquí simplemente nos está mostrando, pues como para mostrar un poco mejor esto, nos está mostrando pues obviamente las cadenas pues propiamente que son de la proteína. ¿Cómo vamos hasta ahí? ¿Alguna pregunta? ¿Ha estado claro hasta ahora? Bueno, entonces me están diciendo por el chat que todo que se está entendiendo. Sí, esto es, digamos, obviamente esto tiene muchas cosas para entender, pero lo interesante aquí es de pronto que ustedes más o menos logren ver hacia dónde, qué es lo que hacen otras áreas de investigación que son importantes en el campo de la medicina. Como les digo, esto es lo que están haciendo los investigadores de las farmacéuticas, investigando este tipo de moléculas, tratando de hacer lo que ya les contaba, que era el docking, o sea,
buscando moléculas y simulando esas interacciones. De pronto ahorita miramos una estructura que tenga ya molécula. Sí, que tenga pues molécula en interacción o anticuerpo. Bueno, esto de pronto para explicar un poco más. Aquí tenemos entonces los aminoácidos, ¿cierto? Que son los mismos, pues los que hacen parte de la proteína, directamente la estructura de proteína. Si uno quiere saber en qué parte, pues uno también puede sencillamente colorear, por ejemplo. Bueno, no me ha dejado. Uno puede señalar aquí. Ya. Mira que ellos tienen colores. Aquí tenemos rosada, que es la cadena rosada, azul, que es la azul, y bueno, la que es como café está aquí directamente. Ahí lo podemos ver. ¿Qué significa eso? Realmente la secuencia es uno de los colores. Lo que sucede es que, obviamente, a ver, esto es importante. Nosotros tenemos una secuencia relacionada pues, a una estructura, o digamos un gen para una secuencia de proteína, ¿sí? Pero normalmente cuando se me forma esa estructura no funciona por sí sola, sino que se necesita adherirse a otra estructura similar a ella, ¿sí? Eso es lo que se conocen como las cadenas, ¿no? O sea, la azul es una cadena de proteína, la roja es exactamente la misma cadena de proteína, sino que pues la representan, perdón, la magenta, bueno, perdón, la fucsia podría ser, es exactamente la misma azul, pero la representan en otro color porque es una subunidad unida a ella misma. O sea, son subunidades que se unen entre ella misma. En este caso, esto se conoce como un trímero. O sea, esto es un trímero. ¿Por qué es un trímero? Porque son tres cadenas de las mismas unidas, ¿no? La café, la fucsia y la azul. Pero obviamente todos tienen, como ustedes los pueden ver acá, todos tienen los mismos aminoácidos, o sea, las cadenas son exactamente idénticas. Lo que pasa es que al generarse pues directamente la estructura tridimensional de cada una de estas secuencias, ellas tienen pues esa capacidad electrostática o electrónica de unirse entre ellas para que realmente ahora sí formen el complejo proteico realmente que es funcional. Normalmente la mayoría de proteínas funcionan de esta manera, tienen que unirse a varias porciones de ella misma. Entonces esto es lo que se conoce como un trímero. En este caso sería pues más técnicamente sería un homotrímero. ¿Por qué homotrímero? Porque son iguales, o sea, las tres cadenas son exactamente iguales. Entonces por eso sería homotrímero. Si de pronto una de las cadenas es diferente, eso ya sería un hetero. Un heterodímero si son dos, heterotrímero si son tres. Incluso pues llegan unos a ver 4 subunidades, por ejemplo, como en el caso de la hemoglobina. La hemoglobina, si ustedes recuerdan de pronto un poco la estructura de la hemoglobina, son cuatro subunidades y me forman un tetrámero. Como las subunidades son exactamente la misma secuencia, entonces sería un homotetrámero. Esa es, digamos, una manera de la identificación. Y aquí pues van cada uno, aquí están las 3 secuencias y como les estaba mostrando, uno puede de pronto subrayar un poco. Puede uno subrayar y saber en qué posición tengo yo directamente esa secuencia. O sea, espera, que es que lo tengo un poco. No lo he podido controlar bien. Vamos aquí.
Estoy quitando esta selección que acabo de hacer para hacer de pronto otra un poco más clara. Bueno, uno puede seleccionar en cualquiera de las 3 cadenas el grupo de aminoácidos que uno esté interesado en observar. Está un poco lento realmente. Bueno, ahí por ejemplo, ahí señale un grupo de aminoácidos. Bueno, esto es mejor utilizarlo en un computador más veloz para no tener necesidad de estarse, pues de que no se pare tanto. Bueno, como les contaba, uno puede entonces hacer bueno, aquí es una señal este grupo de aminoácidos. Y bueno, ahí podemos ver un resalto en amarillo, unos resaltos propiamente acá en amarillo que me muestra efectivamente dónde quedan ubicados este grupo de aminoácidos. De esa manera uno puede ir tratando de localizar los sitios importantes directamente en las proteínas, ¿sí? Para hacer el proceso directamente de lo que estamos hablando más adelante, que es el docking molecular, o también se conoce, pues en español sería el acoplamiento molecular, para buscar algún tipo de molécula que uno pueda, digamos, predecir su interacción directamente sobre esos sitios que puedan ser utilizados como una droga. Vamos a mirar si de pronto podemos encontrar aquí otra estructura ya directamente con un ligado, ligada a alguna molécula. Por ejemplo, este. Miren que acá pues es la misma molécula, pero este es otro cristal que trae más información. Es otro cristal que me trae otra información más precisa, porque ya está cristalizada directamente con el receptor. Mírenlo aquí. Este que está verde es ya propiamente el receptor. Exactamente, miren. Esto es lo que queríamos ver. Aquí entonces está mostrando directamente el receptor, ¿no? Lo que la rosada, azul y café es directamente la spike, y aquí me está mostrando pues directamente una proteína que está directamente pues, ligada a ella. Creo que este es el receptor directamente de la angiotensina, y aquí me está mostrando pues una de las posibles formas de interacción. O sea, aquí me está mostrando directamente, o sea, aquí yo ya podría ver cuáles son los aminoácidos importantes en la interacción con el receptor, pues los aminoácidos propiamente en la proteína, y también pues yo puedo ver los aminoácidos de la otra molécula, en este caso pues directamente del receptor. Aquí tendría entonces, mira, aquí los tenemos, las 3 cadenas de la proteína spike, y aquí en verde, aquí lo tenemos, ahí dice angiotensin converting enzyme 2, o sea, la enzima convertidora de angiotensina 2 o el ACE2, y aquí tenemos entonces pues obviamente, pues que siempre es pesado y demora para cargar. Es que es un archivo pesado,
porque estas estructuras siempre son bastante información. Pero bueno, ahí más adelante lo que tendríamos que encontrar serían las secuencias. Y más adelante encontraríamos las secuencias como lo vimos en el ejemplo pasado. Y uno ahí, como les digo, podría entonces así fácilmente empezar a mirar cuáles son los aminoácidos más comprometidos pues propiamente en esas interacciones, ¿no? Aquí entonces yo digamos puedo diseñar algún otro tipo de molécula, como les contaba, que uno pudiera introducir aquí para evitar ese contacto, ¿no? Eso, digamos, podría ser un trabajo bien interesante que se podría empezar a realizar, no sé, algún péptido. Un péptido es un pedazo de proteína más pequeño que uno pudiera colocar aquí y evitara ese contacto, por ejemplo. O un tipo, pues, propiamente ya de compuesto de medicamento que también uno los puede encontrar en diferentes bases de datos y tratar de acoplarlo directamente a ese sitio. Eso ya pues es una técnica un poco más avanzada, que es la que les contaba, docking, donde también pues existen muchos programas para esto. Existen bastantes programas para uno poder hacer ese tipo de predicciones, que luego pues uno ya puede ir a probar pues propiamente en un laboratorio. Vamos a ver, de pronto ya cargado. Vamos aquí. Bueno, que no cargó completamente. Debe ser que el servidor está muy lleno y mucha gente trabajando en esto. Pero digamos que más o menos esa es como digamos como la aplicación pues más directa del estudio en estructuras de proteínas. Eso es digamos parte de lo que se hace, de lo que se está haciendo en laboratorios en este momento, no solo pues para esta enfermedad, sino para estas infecciones, perdón, sino para muchas otras. Yo creo que podemos dejar aquí, es simplemente pues lo que les quería mostrar la importancia de esto y cómo más o menos es la metodología, desde dónde se empieza hasta llegar al punto de encontrar moléculas, y así es, digamos, que tanto para infecciones y tanto para enfermedades que se basan en interacciones de proteínas. Por ejemplo, el Alzheimer, bastante de la teoría que hay alrededor del Alzheimer es a través de interacciones de proteínas, ¿no? Pues la enfermedad tiene mucho que ver interacciones entre proteínas, pues del misma especie, o sea, en este caso del humano, que tienen que ver con esto, pues que tienen que ver con interacciones. Entonces, la mayoría de medicamentos para Alzheimer están directamente dirigidos a evitar interacciones de ciertos grupos de proteínas que se expresan directamente en las células cerebrales. O sea, también es aplicado como a problemas de salud que están relacionados a interacciones entre proteínas. Entonces, no sé si tienen alguna pregunta, algún comentario. ¿Algo más que quieran comentar? ¿Cómo les pareció entonces esta clase? Si pueden comentar. Doctor, buenos días. Buenos días, Juan Felipe. Pues personalmente creo que nos ayudó como a recordar también algunas cositas que ya habíamos llegado a hacer con el doctor Jorge Enrique, y pues para reforzar. Y también nos dio como algunas otras nociones que no habíamos alcanzado a ver con él todavía, para lo que dice el compañero Camilo también, como reforzar un poco esa parte. Ah, bueno, Muchas gracias. Muy bien, Juan Felipe. Sí, o sea, como les digo, esto es pues una pequeña introducción de todo lo que se puede llegar a hacer con este tipo de herramientas. Y bueno, hay a medida que ustedes van avanzando en su carrera, pues van de pronto viendo otras posibilidades, de pronto más adelante poder introducir esto en algún tipo de investigación. Como les decía, hay varios compañeros de ustedes pues que ya están terminando, que
están involucrados en esta parte y digamos que están haciendo unos desarrollos bien interesantes por si algunos de pronto les interesa este campo. Entonces, bueno, fue un gusto haber compartido este tiempo con ustedes y bueno, ya la próxima clase continúa con el doctor Jorge Enrique. Muchas gracias, doctor. Muy buenas tardes para todos y Muchas esperamos gracias, vernos de pronto más adelante.